Bueno, hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar un repasín al tema de historia que hicimos al empezar el segundo trimestre, en el que la idea es hablar un poco en general de la historia, ¿vale? De toda, de sus etapas, de las dos partes en que la dividimos, de entender un poco el concepto, ¿vale? No de una época concreta de ella, ¿vale? Así que bueno, vamos a dar un paseíto por la historia y como siempre conseguiréis unas cifras que os valen para abrir un candado. Vamos allá. Bueno, historia. Antes que nada, empezar con una aclaración. La palabra historia se usa aquí de dos maneras distintas en el mismo tema. Es un poco confuso, pero es así. Llamamos historia en general a la disciplina, a la asignatura, al área, a la ciencia de la historia, a la que estudia desde que nació el ser humano hasta que apareció el ser humano hasta el día de hoy, hasta ahora que os hablo, ¿no? Entonces, todo se llama historia. Pero luego veréis que hacemos dos partes, prehistoria e historia, y que llamamos historia solo a la parte desde que hay algún tipo de escrito o documentación o lo que sea que permite respaldar una afirmación, ¿vale? Entonces, historia es todo, la disciplina, la asignatura, pero también historia es uno de los dos trozos grandes. Eso lo vemos ahora, ¿vale? Vamos allá. Bueno, dos grandes partes. La historia de la humanidad la dividimos en dos partes. Una sería la prehistoria, aquí, en la que no existen testimonios escritos, que es hasta que aparece la escritura. ¿Por qué sabemos cosas de entonces? Por huesos, por fósiles, por viviendas, por herramientas que encontramos que nos permiten deducir cómo cazaban o cómo cocinaban, hasta que aparece la escritura. Cuando aparece la escritura empieza lo que es la historia, ¿vale? A ver, cuando penséis en documentos, la palabra documento, a la mayoría de las personas modernas, nos viene con la idea de un papel escrito. Obviamente, el papel luego aparece de otra manera, aunque aparece en Asia y bueno, más tarde, aunque existiera desde antes, los documentos en papel son modernos relativamente. Hay documentos en papiro, hay documentos incluso labrados en la piedra, pues con cuñas, con uniforme, hecho de mil maneras, ¿vale? Entonces, no penséis solo en documentos, sino la idea es simplemente que exista algo escrito, que puede estar en una pared, pueden ser jeroglíficos, lo que sea, ¿de acuerdo? Así que dos grandes partes, prehistoria e historia. Seguimos. Vale, cada una de ellas la dividimos en trozos, en eras, en etapas. ¿Qué las divide? Pues hombre, no van divididas, por ejemplo, de mil en mil años, podría haberse hecho así, pero no se hace así. Se divide en periodos cuando ocurrió algo que cambia la historia, normalmente la historia del mundo o de una gran parte del mundo. Algo muy importante. Mueren muchos reyes, hay muchas batallas, no todas cambian una era. Las que pueden cambiar una era son sucesos que después, en el futuro, se ha ido viendo, en el futuro respecto a ese momento, se ha ido viendo que fue muy importante, que cambió el mundo. Por eso yo os digo siempre, os he dicho en clase y os repito aquí, os pongo, yo estoy convencido, y yo, no es que yo sea, no es que lo diga yo, es que es una cosa bastante lógica, que la aparición de Internet y toda esta manera de hacer las cosas con ordenadores ha cambiado el mundo tanto que dentro de 10, de 20, de 50 años se hablará de 1990 o el año 2000 o lo que sea, como un cambio de era, la época de Internet, la época del silicio, la época de los procesadores, no sé cómo se podrá llamar, pero eso ocurre después. Por ejemplo, cuando se descubre América o Colón llega a América, que América ya estaba, no había que descubrirla, pues en ese momento nadie dice, hemos cambiado de la edad media a la edad moderna. No funciona así. Eso se ve con el tiempo que fue un suceso tan importante que cambió el mundo con colonizaciones, países ocupando territorios, barcos de acá para allá. Cambió de tal manera el mundo que se considera ese cambio. Pero en directo nadie pensó, uy, hemos cambiado de era, porque lo de la era es un invento nuestro para organizar la historia, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá, poco a poco. Empezamos con la prehistoria, es el periodo que empezaría con la aparición del ser humano y acabaría con la de la escritura, ¿vale? Ese periodo. Vale, el género Homo, al que pertenecen los humanos, aparece hace 2,5 millones de años. Nosotros, como tal, Homo sapiens sapiens es mucho más moderno, ¿vale? Entonces, recordad que cuando hacíamos la lana del tiempo, yo os ponía el ovillo entero colgado de un perchero, porque efectivamente la historia, el paleolítico es tan amplio que se pierde, pues eso, en los confines de los albores de la historia, ¿no? Entonces es algo larguísimo. Bien, vamos a ir centrándonos. Dentro de la prehistoria hacemos tres periodos. Están aquí.
Paleolítico, neolítico y edad de los metales. Lito es piedra, paleo es antiguo y neo es nuevo. Entonces, paleolítico sería la edad de la piedra antigua, esta neolítico, la edad de la piedra nueva, y la edad de los metales, ya veréis venir que es porque se empiezan a controlar los metales mejor. Todo eso junto hace la prehistoria. No me preocupa mucho 4000 a.C., 8000 a.C., es la idea. Una larguísima paleolítico, luego neolítico, luego la edad de los metales. Vamos a ver qué lo cambia. La edad antigua, pues eso, desde que aparece el ser humano, cuando sea, hasta que aparecen la agricultura y la ganadería. ¿Por qué es tan importante agricultura y ganadería? Pues por una cosa muy lógica. Cuando uno aprende a manejar cultivos y aprende a estabular los animales, tiene que vivir donde están los animales y donde están los cultivos. No vas a cultivar trigo y a irte a vivir a otra parte. ¿En qué influye eso? En todo. El ser humano pasa de ser nómada, ir de un lado a otro, a ser sedentario y vivir en un mismo sitio. ¿Y por qué vive ahí? No porque sí, sino porque ahora no depende de que allí haya comida. Antes se acababa la comida, me voy a otra parte. Ahora siguen allí y además, como van a vivir allí, pues hacen una casa mejor que una cueva, o aunque sea una cueva, la decentan mejor, hacen una valla para los animales. En general, viven mucho más en el sitio en el que están y mucho más tiempo. Perdonad un segundo. Bueno, bien. Palabras clave para esta época tenemos nómadas, que son nómadas, se desplazan de un lado a otro. El hecho de que vivían en tribus, grupos casi familiares de 20, 30 personas, que vivían en cuevas. ¿Para qué vas a hacer una gran vivienda si luego te vas a ir cuando se acaben las vallas y animales que cazas o recolectas en ese sitio? Y luego, bueno, el fuego es del Paleolítico, ¿vale? Aparece durante el Paleolítico, no aparece, se empieza a controlar por parte del humano. Segundo trozo dentro de la prehistoria. El neolítico, piedra nueva, ¿vale? La piedra, en vez de estar simplemente tallada a lo bruto, está más pulida, ¿vale? Más afinada, son herramientas mucho más útiles. Entonces, los humanos pasan a ser sedentarios porque ha aparecido la agricultura y la ganadería, por lo que os he explicado antes. Viven en poblados, hacen casas, viven juntos. Se trabaja más la cerámica para guardar los resultados de la cosecha, para comer. Aparecen tejidos hechos de lana de animales porque se controlan, ¿vale? Bien, y una cosa que aquí no pone es que se empiezan a diversificar los oficios. No todos hacen todo. A lo mejor yo sé cazar bien y otro sabe hacer bien las vallas de madera y otro sabe cuidar bien los animales y otro sabe construir bien viviendas y aparece un poquito el concepto de oficio, ¿vale? Vamos allá. Era de los metales. Bueno, en realidad aquí pone el periodo de la piedra nueva, no, es periodo de los metales, esto está mal, ¿vale? Va desde que se empiezan a controlar los metales hasta que aparece la escritura. ¿Por qué son importantes los metales? Pues hombre, porque son muchas mejores herramientas. Entonces sus armas y herramientas van siendo mucho más importantes. Aparece el comercio y las ciudades. Como unos tienen metales y otros tienen productos elaborados, otros tienen alimentos, aparece el concepto de mercado, ¿vale? Del trueque. Trueque significa cambio, cambiar. En ese caso no hay un billete, no hay una moneda todavía, y lo que hay es un cambio. Yo te cambio a lo mejor una piel de oveja por lo que sea, o cambio huevos por un producto elaborado o una herramienta, ¿de acuerdo? Aparecen más oficios aún. Hay guerreros, comerciantes, se empiezan a elegir jefes. La organización política actual del mundo empieza ahí, ¿vale? Y luego muchos inventos que van desarrollando la especie humana, la vela, el arado, la rueda, permiten eso, viajar mejor, cosechar mejor. Vale, repito que esto está mal, esto que pone el periodo de la piedra nueva, lo corrijo, se refiere al periodo de los metales. Aparece la escritura y lo único que cambia ahora es que ahora sí hay documentos, piedras, papiros, pergaminos, lo que sea, en los cuales podemos ver qué ha pasado o qué escribió alguien que pasó. Nunca podemos saber si dice la verdad absoluta, ¿vale? Bien, esta historia empieza con la aparición de la escritura, llega hasta ahora. Hacemos 4 trozos con ella, antigua, media, moderna, contemporánea, ¿vale? Vamos con cada uno de los 4. La Edad Antigua empieza cuando empieza la escritura, cuando empieza a haber escritura, hasta que cae el Imperio Romano. Vale, vamos a centrarnos en la península ibérica. La península ibérica por entonces estaba poblada sobre todo por celtas e íberos. Luego veremos que había más pueblos, ¿no? Bueno, son los pueblos más importantes. Los celtas vivían en el norte y oeste y los íberos, o iberos, según, en la zona sur
y sureste, ¿de acuerdo? Pero a las costas llegaban otros pueblos, os pone ahí fenizos, griegos, cartagineses, desde la zona de Italia, desde la zona del norte de África, ¿de acuerdo? Bien, a todo esto los romanos, va creciendo Roma en esta época. Roma es una ciudad italiana, entonces no existía Italia como tal, que va creciendo, creciendo, y por el este llega lejísimos hasta Asia, y por el oeste llega hasta España, por el norte incluso hasta lo que es ahora el Reino Unido, incluso parte del norte de África. Fijaos, una ciudad controlando prácticamente eso, toda Europa, parte del norte de África, parte de Asia. Bien, los romanos llevaban muchísima organización, el latín, sus religiones, el derecho, la construcción de acueductos, calzadas, teatros, circos, trae muchísimo desarrollo, ¿vale? Bueno, aprovecho para decir una cosa aquí que la podría decir después. Muchas veces contamos mal la historia de España y la del mundo. Lo vemos como si España estuviera aquí. Primero, no existía como España hasta el año prácticamente 1500. Y segundo, no es que aquí había españoles que vivían aquí desde que apareció el Homo sapiens. No, es que los españoles de hoy somos descendientes, mezclados y con intervención de todo esto. Todo lo que estamos viendo, los celtas, los íberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, luego vendrán los visigodos, luego otros pueblos, todos son nuestros antecesores, de alguna manera, ¿vale? Y seguro que si subimos muchas generaciones, no abuelos, sino muchos más que abuelos y abuelos y abuelos, encontraríamos sangre árabe, sangre, ¿vale? Todos los que han pasado por aquí, nosotros somos el resultado de ellos, no somos gente aparte, ¿vale? Bueno, vamos a ver la Edad Media, eso. Bueno, también decir, en una diapositiva, resumir 1000 años o 2000 años o los que sean es ridículo. Yo os doy una idea, obviamente. Cualquiera de estas épocas tiene libros y libros y libros y libros explicando trocitos de una época, así que es evidente que aquí tengo que ser muy, muy, muy básico y muy general. Vale, Edad Media va desde que cae el Imperio Romano hasta que Colón llega a América, unos 1000 años, ¿vale? Algo más. Haremos como dos trozos, Alta Edad Media, los primeros 5 siglos más o menos, y los siguientes 5 siglos se llama Baja Edad Media. ¿Qué hay por aquí en la península? Pues están los visigodos, han entrado del norte. A Roma se le hizo tan grande su imperio que empezaron a invadirla y a quitarle poder, pues pueblos bárbaros del centro de Europa sobre todo, y del norte de África, pero bueno. Aquí entran muchos pueblos, suevos, alanos, pero sobre todo los visigodos, que aunque no eran los que más tierras tenían de lo que es la península, de la península, pues tenían las mejores, las del centro, con capital en Toledo y todo eso que vimos, y aquellas joyas que estuvimos viendo con lo de mirar, pensar e imaginar, vale. Adoptan costumbres romanas y traen algunas nuevas. Se consolida el cristianismo, que eso llega hasta nuestros días. Sobre el siglo VIII, en 1700 y pico, aparecen los musulmanes del norte de África y ocupan la península. Y durante casi 700 años convivimos, mal y bien, peleas entre lo que habían sido cristianos y ellos. Primero lo conquistan todos los árabes, luego poco a poco lo que se llama reconquista se va recuperando por parte de los reinos cristianos, pero convivimos durante 700 años. Los árabes dejan también un montón de cultura, agricultura, arquitectura, medicina, un montón de cultura, ¿vale? Cada uno de esos pueblos no lo podemos ver tampoco como invasores y malos y buenos. Cada uno dejó sus cosas aquí, ¿de acuerdo? Y de todos tenemos edificios preciosos. Y coge uno árabe y tiene la Alhambra, y de Roma tienes el acueducto de Segovia, y de los visigodos hay ermitas preciosas. Entonces, todo eso es nuestra cultura y deberíamos verlo como algo nuestro, porque somos hijos, nietos o tataranietos de todo esto, ¿vale? Venga, que ya queda poco. La Edad Moderna empieza desde que Colón descubre América, cuando Colón descubre América y llega hasta la Revolución Francesa. Como veis, nos salimos un poco de lo que es España. La Revolución Francesa es en Francia, aunque afecta a todo el continente. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Porque supuso una pelea contra los reyes absolutos que lo controlaban todo y un cambio en el mundo que fue dando más derechos a las personas de la clase baja. ¿Qué hablamos de aquí? De los reyes católicos. Sobre finales del siglo XV, Isabel y Fernando unifican todos los territorios. Es cuando podemos fijar la idea de España como país. Ahí empieza, aunque luego hay cambios, algún momento que está Portugal, otros que no, es un gran imperio porque acabamos de descubrir América o de llegar a América y entonces tenemos muchísimos territorios allí. España es un imperio tan poderoso que se había una frase que decía que en España no se ponía el sol. Quería decir que cuando aquí era de noche, allí era de día, de lejos y grande que eran nuestras tierras, ¿vale?
Imposible hablar de todos estos años, de estos 300 y pico años en una diapositiva. Así que nada, pasamos por encima con algunos reyes, Carlos I, Felipe II, Carlos III. Esos reyes, muchos de ellos son absolutos, sobre todo en Francia, pero en muchos sitios. Reyes que tenían todo el poder. Los nobles algo menos, el clero, que es la iglesia, los curas y obispos, etcétera, también tenía mucho poder. Y luego estaba el pueblo llano, que básicamente lo que hacía era trabajar tierras casi a cambio de poder vivir en ellas. Bueno, es una sociedad así. Aunque empiezan a aparecer gremios. Un gremio es un conjunto de personas que trabajan lo mismo. Gremio de albañiles, gremio de artesanos, gremio de pintores, ¿vale? Van apareciendo grupos que luego van a dar lugar a oficios y a una clase intermedia por ahí que no es la clase baja. Vamos con la última. Fijaos, llegar hasta nuestros días. Si lo pensáis, resumir los últimos 10 años es imposible, pues calculad los últimos 200. Bien, entonces vamos a ellos. La Revolución Francesa, el pueblo llano consigue mucho más poder. Y además pasa algo. Ocurre la Revolución Industrial, igual que yo creo que ahora está ocurriendo la Revolución de los ordenadores, ocurre la Revolución Industrial. ¿Qué significa? Que empiezan a aparecer máquinas que hacen el trabajo de muchos hombres, empiezan las grandes fábricas textiles, de aparatos, en su momento del ferrocarril, de vehículos luego, vale, y eso aparece, hay muchísimos trabajadores, gente que se viene a la ciudad, cambia el modelo de vida de muy rural a más urbano, ¿vale? También aparece la ilustración. Ilustrar es enseñar a alguien, también se llama ilustrar a pintar en un libro pequeñas miniaturas, eso es ilustrar un libro, y en general es iluminar, ¿no? La idea de muchos pensadores, sobre todo franceses, centroeuropeos, de que la cultura tiene que llegar a todas partes porque los hombres somos iguales y tenemos los mismos derechos, eso es completamente novedoso. Tú a alguien del año 1100 le dices que el campesino tiene los mismos derechos que el noble y se ríe. Sin embargo, aquí ya aparece la idea de que somos iguales, todo el mundo tiene derecho a progresar conforme a lo que él hace y no de quién ha nacido, ¿de acuerdo? Vale. En la ilustración empieza con esa idea sobre todo de la educación, por eso la escuela es muy importante, porque coloca a todos en el mismo punto de salida, con los mismos conocimientos para que luego cada cual pues desarrolle su vida. Y aparecen más clases sociales. Va cambiando, los reyes pierden poder, aparecen los parlamentos, las democracias, el hecho de que una persona sea un voto, ¿vale? Y entonces va cambiando un mundo que es el nuestro, el de ahora, donde aún hay ricos y hay poderosos, y hay pobres y hay gente desgraciada, y hay un primer mundo y un tercer mundo. Desgraciadamente es así, pero el mundo en general ha progresado hacia un sitio donde pensamos que los derechos son mucho más iguales para todos. Vale, nos quedan nuestras 6 cifras. 6. Vamos a ir de una en una. Primera, número de etapas en que dividimos la prehistoria, solo la prehistoria, una cifra. Segunda cifra, número de etapas en que dividimos la historia. Me refiero solo de la escritura para adelante, ¿vale? No me cojáis toda la historia como asignatura. De la escritura para adelante hacemos los periodos que sean. Otra cifra. Tercera cifra, aquí hay un mensaje muy raro. El mensaje os dice la cifra. Tenéis que hacer un pequeño esfuerzo de leerlo sin atender, porque 3, 5, 7, 3 no parece una palabra, pero luego hay una M y un 3. Voy a ver si esto, la segunda palabra significa, M3, el 3 parece una E y una N, el 5 podría ser una S y el 4 una A, mensa, ¿vale? Haced un esfuerzo, si no, yo os ayudo y además tenéis comodines. Cuarta cifra, mates, una cuenta muy sencilla. A la fecha del descubrimiento de América le restáis la de la caída del Imperio Romano. Están por ahí las dos. Cogéis la última cifra de ese resultado y ya tenéis 4. La quinta. Celtas e iberos viven en la península en la edad, mirad qué edad es, y es el número de letras de la palabra que falta. No contéis edad, edad, lo que sea, ¿vale? Si fuera edad media, que no lo es, sería media, 5 letras, ¿de acuerdo? Y por último, sexta cifra, el siglo en que los musulmanes llegan a la península. Tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras para abrir el candado. Si lo abrís, me lo decís, ¿de acuerdo? Trabajo, ya os mandaré mañana una pequeña línea del tiempo. Bueno, volvemos al plano aquí en primer plano para deciros eso, no es difícil, por favor repasad un poco todo esto, recordad los conceptos y son solo estas cifras. Mañana os pondré para hacer una pequeña línea del tiempo, una línea del tiempo que ya sabéis hacerla, ¿de acuerdo? Hoy el trabajo solo es ver el vídeo y descubrir estas 6 cifras y abrir el candado, me lo mandáis abierto porque las doy yo, ¿de acuerdo? Bueno chicos, hasta la próxima.